Hola peloteras, hola peloteros. El Leganés ascendió a Primera División 4 años después. El Lagonés, como dicen en el cartel mítico de una promoción de un partido del equipo pepinero. Quedaos con estos datos iniciales. Vuelve 4 años después el Leganés a Primera División y lo hace contra el Elche. Quedaos con este dato, que es importante y que lo vamos a recuperar al final del vídeo, porque la historia se las trae. Los pepineros, que es así como se les conoce, vuelven y repiten. Después de un traumático descenso en 2020, fueron 4 años en primera y ahora otros 4 años en segunda. Es la segunda vez que van a militar en la máxima categoría. En 2020 descendieron en la temporada de la pandemia con una mano muy polémica, no señalada, a su favor cuando los intentó salvar en el sprint final el vasco Javier Aguirre, mi cuate, pero no pudo hacerlo porque no les concedían ese penalti contra un Madrid que ya no se jugaba nada después de ser campeón de liga, y con ese penalti, si lo hubieran transformado, habría descendido el Celta en caso de no poder ganar su partido en Barcelona. El caso es que 4 años después eso ya es pasado, ya es historia que quedó atrás, porque el Leganés en esta temporada ha sido el mejor equipo de segunda durante, diría yo, el 90 y muchos por ciento del campeonato. Solo en la penúltima jornada vio peligrar el campeonato, la liga, el título de liga, porque lo adelantó el Real Valladolid. El resto del tiempo, prácticamente desde la jornada 4 o 5, fue el primer clasificado y no hubo quien le tosiera. A veces más cerca, a veces más lejos los perseguidores por las rachas que ahora vamos a comentar, pero lo cierto es que el Lega ha sido el mejor equipo de la categoría por apartados, sobre todo defensivos, y basándose mucho en un comienzo sensacional de liga. Ahora lo vamos a desgranar todo. Antes hay que decir que está entrenado por Borja Jiménez Sáenz, que consigue ya su tercer ascenso. Y merece mucho la pena contar la historia de este entrenador abulense, es decir, de Ávila, de apenas 39 años, que estudió magisterio, como leemos en su propio perfil de LinkedIn, porque su vocación siempre ha sido enseñar a chavales, compartir conocimientos, y pese a tener solo 39 años, lleva toda una vida ya entrenando, desde categorías inferiores hasta niveles absolutos. Claro, cuando dices, es el tercer ascenso de Borja Jiménez, y luego comenta su edad, que son 39 años, no cuadra, algo no cuadra, es como que no le ha podido dar tiempo a hacer tanto, pero es que desde bien joven estaba en las categorías inferiores del Real Ávila, incluso del Milan Academy, el Milan de Ávila, que por supuesto es mucho más importante y prestigioso que el Milan de Italia. Falta alguna Copa de Europa, pero por lo demás es más importante. Después estuvo también Borja Jiménez en el filial del Real Valladolid, previo paso por el cadete, en el Izarra, en el Rápido de Bouzas, en el Mirandés, en el Cartagena, en el Deportivo y en el Lega ahora. Ascendió con el Mirandés, con el Cartagena y con el Leganés. Con el Mirandés no siguió porque se fue a Grecia, duró poco en el Asteras Trípoli. Fijaos lo que ha trotado el bueno de Borja. Con el Cartagena sí que empezó la temporada en segunda, pero acabó su etapa en el mes de diciembre. Con el Depor parecía que podía ascender. Era el famoso año del playoff en el que el Depor lo tenía todo a favor. Jugaba en las sedes gallegas, recibía en Riazor al Albacete en el último partido. Le valían el empate y la victoria, como en este partido del Leganés contra el Elche, en el que le valían también el empate y la victoria, incluso perder si el Eibar no ganaba, que el Eibar luego sí que ganó al Real Oviedo. Y en aquel partido, estamos hablando del año 2021, si no me equivoco, pues en aquel, no, 2022, partido con el Depor Albacete, perdió por 1-2, le marcaron en el último minuto, se había adelantado en el partido, luego empató el Alba y llegaron a la prórroga, y era la ley esta que no me gusta a mí nada, me favorezca o me perjudique, de que si un equipo y otro acaban empatados en la prórroga, sube
o pasa a la eliminatoria el que mejor clasificado esté en la fase regular de Segunda B o de Primera Federación o de Segunda Federación. Y en aquel 2022 estaba mejor clasificado el Depor. El Albacete necesitaba ganar, por eso al Depor le valía la victoria y el empate después de la prórroga, y el Albacete marcó en el último minuto un gol que dejó helado al estadio coruñés y que, por supuesto, es el día más triste de la trayectoria profesional de Borja Jiménez, que luego no pudo levantar aquel palo que se había llevado todo el club y por tanto salió a los pocos meses, al mes abundante de empezar la siguiente temporada con el Real Club Deportivo de La Coruña. Pero esto no va de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te levantas. Y a la temporada siguiente le han encomendado el proyecto del Leganés. Es la primera vez que completa una temporada en segunda división y bingo, después de haber ascendido a la propia categoría de plata, primero con el Mirandés, después con el Cartagena, ahora ha ascendido a la categoría de oro, así que es experto en ascender. Esto en cuanto a Borja Jiménez, que por cierto tiene alguna curiosidad, como que, aparte de lo del Depor, de lo del Milan, de Ávila, etcétera, él cuando inicia su trayectoria profesional en el Mirandés, lo cuenta en una entrevista en la pizarra de Quintana, se lleva de segundo entrenador al director deportivo que lo había fichado para el Rápido de Bouzas, Alex Martínez, y hasta hoy sigue con él de segundo a bordo. Esto es muy curioso, claro. El director deportivo tenía la titulación de entrenador, si no, no habría podido ser. Pero aún así, que te lleves al director deportivo que te ficha para el club anterior, es más que curioso y no sucede prácticamente nunca, diría yo. Es una historia que me resulta muy llamativa y que es la primera vez que escuchaba, en este caso en referencia a Borja Jiménez. ¿Y qué ha hecho el equipo de Borja Jiménez para llegar a ascender a primera división? Bien, pues apartado ofensivo, 56 goles. Es el cuarto de toda la liga que más ha metido. Por ahí, bien, es un equipo de los punteros, pero que tampoco se va de madre, como se suele decir de manera coloquial. Y además, le vamos a echar muchas más guindas al pavo, porque, hablando de pavo, el Leganés es el 18º equipo en posesión media. Estos datos los he cogido del Life Score. A lo mejor en otra página difieren un poquito, pero vaya, va a ser en esencia lo mismo. 18º equipo en posesión media, con un 46% apenas. Es decir, que regala muchas veces el balón o concede el balón al rival. Pero luego, hay amigos, luego es el mejor equipo fuera de casa. 21º en tiros totales. Es decir, de 22 equipos que tiene la segunda, está el 18 en posesión y el 21 en tiros totales. Menos de 10 por partido. 8,6 en concreto. Es el 14º apenas en tiros a puerta. O sea, ahí sube un poquito, pero vamos, que sigue estando en la zona media-baja. Con 3,7 tan solo tiros por partido a puerta. Ya sabemos que la categoría de plata es especialmente cerrada, pero el Leganés es súper efectivo, porque con tan pocos remates totales respecto del resto, lleva 56 goles, ha marcado 56 goles, siendo el cuarto que más. Y ya el acabose en tiros desviados, que puede ser un poquito más anecdótico, pero te habla muy bien de la puntería que tienen, porque es el 22º, es decir, el equipo que menos veces ha tirado fuera de toda la categoría, y es el campeón. Apenas 149 según Life Score, o lo que es lo mismo, 3,5 ocasiones por partido. Pero cuidado, que esto es lo llamativo en ataque. Pero en defensa, ¿qué pasa? Pues en defensa no pasa ni la luz, porque 27 goles encajados, único equipo que ha recibido menos de 30 en toda la división, solo 10 en la segunda parte, es decir, equivaldría a 21 partidos, ¿no? Si solo coges las segundas partes, el cómputo de minutos es como si fueran 21 partidos, que son la mitad de 42. Bueno, pues solo 10 goles en contra en esos 21 partidos. Una auténtica barbaridad. En primera sería recibir 18 en 38. Ya sé que estoy haciendo un poquito de truco porque estoy quedándome solo con una parte, pero esto os da la idea de la capacidad de reacción que ha tenido el Leganés en partidos que se le han puesto complicados y que luego ha acabado remontando. Y sobre todo, la parte de los números defensivos, que ahora voy con los jugadores que lo han hecho posible. 34 puntos de los primeros 45 en la competición. De los 15 primeros partidos,
10 victorias, 4 empates, o mejor dicho, fueron 11 victorias, un empate, 3 derrotas. Ahí sí, ahí lo he dicho bien. Estos son números que te sirven para hacer granero y que ya a lo largo del resto del campeonato, aunque tengas jornadas en las que pinches, sigue valiéndote para tener colchoncito. Y esto es lo que le ha pasado al Club Deportivo Leganés, porque para cerrar la primera vuelta, después de esos 11 triunfos, 3 empates y apenas, un empate y apenas 3 derrotas, lo que ocurrió fue que no ganaron esos 6 encuentros finales de la primera vuelta. Fueron, además, 5 empates y una derrota, eso es lo que le valió, que iba empatando mucho, pero ya el colmo de las igualadas fue en la recta final del campeonato, cuando consiguieron 5 empates seguidos, que ya era una agonía porque el equipo de atrás parecía que le iba a dar caza en cualquier momento, pero el tren de cabeza no cogió excesiva velocidad esta temporada en segunda división y por eso nunca han llegado a atrapar al Club Deportivo Leganés en la parte final del campeonato, pero 5 empates seguidos y 4 de ellos a 0. Esto te da esencia de lo que ha sido el Leganés. Una roca, un equipo inexpugnable, no exento de talento ofensivo, como vamos a comprobar a continuación. Y eso que, por cierto, el primer empate no llegó hasta la jornada número 10. Pero con tanto empate, es el equipo con menos derrotas de la división. 8. Y claro, como reza el dicho, si no puedes ganar, empata. Esto el Leganés lo ha hecho a la perfección. 14 empates desde la jornada 10 hasta los número 42. Curiosamente, 74 puntos como en el ascenso que consiguieron en 2016 con Asier Garitano. Hasta en eso se repite la historia, pero no va a ser la única vez que los pepineros vuelvan y repiten, porque veréis ahora la casualidad histórica que os tengo reservada. Antes de eso, os relato el 11 tipo del Lega. Los que más han jugado, los que más minutos han jugado han sido los siguientes, dentro de un conjunto en el que ha habido protagonismo para la unidad B, pero la base es Diego Conde bajo palos, Niom en el lateral derecho, que alternaba con Miramón, pero ha jugado más Niom. Sergio González, 6 goles de Sergio González, eso sí, en la primera parte del campeonato, todos ellos, pero es el central, ni que decir tiene, más goleador de la categoría de plata y sin duda el MVP de la primera vuelta, contando cualquier posición y cualquier equipo. A su lado, Jorge Sáenz, Iván Neyou, por la izquierda, Enric Franquesa, por delante un Dabarrena, Portillo, Raba, Diego García y Miguel de la Fuente, que se han hinchado a marcar goles estos dos últimos. Además, muy jóvenes. Diego García, 23 años, había estado cedido en el Fuenlabrada. Miguel de la Fuente, 24 años, es la segunda etapa que vive en el Leganés. Y han metido 12 cada uno, aparte de los 8, por ejemplo, de Dani Raba, y sobre todo de una aportación importantísima en la segunda vuelta de Juan Cruz, no solo por los 3 goles, sino también por los pases que ha dado y por la capacidad de cambiar partidos, algunas veces saliendo desde el banquillo. Así que es de justicia que el 2-0 del Leganés contra el Elche los hayan metido Juan Cruz, que para mí el orgullo de Quilmes, el argentino, el cedido por el Real Betis, es el mejor fichaje de invierno en la categoría de plata, y que el primero lo marcara Miguel de la Fuente, que por ejemplo le metió un hat-trick a la Amorebieta en la primera vuelta, con la dificultad que implica meter un hat-trick en segunda división. Después han participado, ya comentaba, Miramón, ha participado Brasanac, que ha vuelto de lesión, ha sido importante, Nais Juará, luego Naim, que salió en el mercado de invierno. O sea que no ha sido solo un 11 el que le ha dado el ascenso, ha tenido fondo de armario. Ya sabéis que el otro día comentábamos del Real Valladolid, que todavía tenía más repartidos los minutos. En segunda división, con la igualdad que hay dentro de un mismo equipo, también eso se aplica y hay más de 11 jugadores que participan de manera fundamental a lo largo de la temporada. Pero nos vamos 31 años atrás, porque en 1993 el Leganés también ascendía, sí. En este caso era la primera vez que subía al fútbol profesional. Lo hacía contra el Elche. Ganaba en aquel caso 3-0. Le valían el empate y la victoria. El entrenador era Luis Ángel Duque, un mítico
del fútbol modesto madrileño y nacional, comentarista estrella de Tiempo de Juego, al que hemos intentado captar para este vídeo, pero que no ha acabado de salir la gestión. Al principio prometía, luego, digamos que, como él dice en la radio, no es lo mismo correr que huir, macho. Y entonces ha huido en vez de correr, el bueno de Luis Ángel Duque, pero no le guardamos rencor, salvo por alguna cosita. Así que este mito de los banquillos se merece también el homenaje porque es una institución en Leganés. Además, su hijo Santi Duque también está en la radio trabajando y narrando partidos y merece mucho la pena escuchar los chascarrillos de Luis Ángel Duque en eso, en las retransmisiones no solo del Leganés, sino también de más partidos, pero sobre todo del Leganés, que es el equipo de su alma y de su corazón. Y claro, el primer ascenso en 1993 es muy casual que se dé como, contra el mismo rival que el último ascenso. En aquel caso, la primera vez que subía al fútbol profesional, en esta ocasión, la primera vez que sube a Primera División. Pero es que la segunda vez que sube a Primera División, pero es que le valieran el empate y la victoria en las dos ocasiones también es tremendo. Bueno, os cuento que aquel partido de 1993, para los pepineros que estáis viendo este vídeo, a lo mejor hay suerte y os llega, en aquel partido marcó un doblete Antonio y metió un gol Peces. Y era el último partido de una liguilla contra el Valencia, el Jerez y el propio Elche, aquel encuentro del Leganés. Y después, a la hora de recitaros la alineación, si atendemos a lo que ponía el míster Luis Ángel Duque en Twitter, o ahora llamado X, es un 4-3-3. Entonces, si nos hubiera atendido, yo le daría la razón y diría que fue un 1-4-3-3 lo que alineó en aquel partido de carácter muy ofensivo, como él describe. Pero como a última hora ha huido en vez de correr, pues yo voy a decir que en la web del Leganés es lo que pone, que aquella alineación fue un 1-4-4-2. En todo caso, este fue el 11 aquella tarde contra el Elche en el Municipal Luis Rodríguez de Miguel, ahora se llama Butarque, pero en aquel momento era el campo en el que jugaba el Lega. Formó con Aguilera en portería, David, Mesas, Dorado y Barba en defensa, Chuso, May, Vivar Dorado y Peces en el centro del campo, Vivar Dorado que luego sería del Getafe, del Real Valladolid, y arriba Miguel Ángel y Antonio, que ya digo que contribuiría de manera decisiva. Así que el Leganés, ahora comprenderéis mejor, vuelve a Primera División los pepineros. 4 años después. Ya sabéis que el pepino siempre vuelve, siempre trae reflujo. Pero no solo es que vuelve y repite, muchachos, como dice otro grandísimo entrenador como es el profe Eduard León, el compatriota del héroe del Zamora, de Luis Rivas. Bueno, ahí me estoy yendo un poco, pero tenía que colar lo que para mí ha sido el ascenso del fin de semana, pero lo importante para los pepineros ha sido el suyo, el del Leganés. Los pepineros han vuelto y han repetido lo de 1993, primer ascenso al fútbol profesional, y lo de 2016, primer ascenso a Primera División. Han vuelto y repetido y ahora lo que tenéis que hacer vosotros es volver y repetir en este vídeo muchas veces, como los pepinos, comentar, darle like, también le podéis dar a compartir, por supuesto, difundidlo, vedlo muchas horas, en definitiva, ayudad al crecimiento del vídeo y del canal. Y enhorabuena a la gente del Leganés. ¡Hasta la vista!